para que pases una vida triste, hermano, para que pases un tiempo ahí, hermano, sin disfrutarte la vida. Mira, el Señor no nos ha traído a eso. Dice que Noé, este hombre, dijo, este ha de ser nuestro consuelo. Pero ¿por qué le pongo, hermano? ¿Por qué tomé este versículo? Porque ese versículo me explica que va a ser nuestro consuelo en medio de los trabajos y fatigas de nuestras manos en esta tierra que el Señor maldijo, o que maldijo el Señor. Mire, que maldijo el Señor, no fue nadie más, hermano. Que el Señor maldijo. Ya vamos a desarrollar un poquito más de eso. Quiero que oremos. Tal vez hoy, no sé si hay peticiones, si no, pues oramos y por la palabra, y si hay peticiones ahí en su corazón, póngalas delante del Señor esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, y yo sé que tú has preparado este momento. Yo sé que en tu corazón estaba este día, Señor. Yo sé que en tu corazón estaba este día. Y bajo la guianza del Espíritu Santo, Señor, yo quiero dar esta palabra a tu pueblo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, que esta palabra sea como un aliciente, que esta palabra sea como un bálsamo derramada sobre nuestras cabezas, y que corran, Señor, por nuestro interior, que bajen hasta las vestiduras, Señor, porque no queremos vivir tristes. No queremos vivir fingiendo alegría. Esta mañana tú vienes a derramar de tu consuelo a tu iglesia. En el nombre de Jesús, yo lo creo, y bajo esta unción quiero predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Fíjese, hermano, que le voy a contar un poquitito cómo surgió esto. Estábamos ahí en la reunión de los pastores. Hermano, escuchamos alrededor de, póngale como, qué sé yo, unos 20, 25 pastores ahí predicando, hermano. Palabra, hermano, pero por todo, de todas formas, de todos enfoques, hermano, cosas hermosas. Pero el Señor en ninguno de ellos me hizo sentir, hermano, esto, en ninguno de los mensajes. Sino que estando en el culto por la tarde allá, hermano, fuimos al culto de la iglesia, hizo una reunión ahí el pastor de Comayagua, y el pastor agarra el micrófono, el pastor de esa iglesia agarra el micrófono para leer los anuncios, hermano, y para hermano, para ahí otras cosas, dar la bienvenida y presentar. Y de repente dice una frase que, hermano, a mí me llegó a mi corazón, y yo digo, de esto voy a ir a buscar eso en la palabra, y seguramente el Señor quiere hacer algo con nosotros. Y él solo dijo: tenemos a un Dios de consuelo. Tenemos a un Dios de consuelo. Y eso me pegó, hermano, eso me pegó en mi corazón. Mire, ni siquiera en la prédica, ni siquiera en todas las prédicas que escuché, hermano, ni siquiera en medio de la alabanza, no, mire, a dar los anuncios iba el pastor de esa iglesia. Cuando dijo eso, tenemos un Dios de consuelo. Y, hermano, agarré mi apunte, lo anoté, voy a ir a buscar eso a la palabra, hermano, y me vine a buscar eso a la Biblia. Y es una bendición, porque mire, hermano, dice este versículo que en medio de los trabajos y fatigas hay consuelo. En medio de una tierra que debido al pecado fue maldecida, pero para el pueblo de Dios hay consuelo. Para el pueblo del Señor hay consuelo. Mire, que estén tristes otros, hermano, que estén llorando de congoja y de tristeza otras personas, pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar alegres, tenemos que estar consolados, tenemos que ser, hermano, ministrados por el Señor, para que saque de nosotros todos esos malos momentos, esas malas experiencias vividas, y que esas malas experiencias, hermano, el Señor las convierta en algo bueno en nosotros y podamos ser consolados.
Pero no podemos desconocer eso que dice ese versículo. Es una tierra que el Señor maldijo, hermano. No fue nadie más que dijo maldita es la tierra debido al pecado, hermano. Vivimos bajo una maldición. Este cuerpo, esta carne está bajo una maldición. Por eso necesitamos meternos al proceso de Jesús, para que Él quite toda maldición, porque dice que Él vino a quitar toda esa maldición. Entonces hay consuelo en Dios, hay consuelo en el Señor. Mire, quiero ver algunas generalidades. Así le puse aquí, hermano, algunas generalidades. En el libro de Génesis, capítulo 24, verso 67, usted va a encontrar ahí una historia. Usted va a encontrar ahí a un hombre llamado Isaac. Tal vez pones el versículo completo, ahí yo solo tomé una parte. Pero ahí en ese versículo nos habla de Isaac. Yo solo puse ahí, hermano, que así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Es que mire, muchas veces, hermano, cuando nosotros perdemos un ser querido, nos invade la tristeza. Y yo no le estoy diciendo que eso es pecado o que está malo, hermano. Eso es lo más normal. Eso es lo más normal. Cuando un ser querido se nos va, hermano, es normal que lloremos. Es normal que nuestro corazón se sienta triste. Es normal que nos invada, hermano, una atmósfera de luto. Entonces dice que Isaac se consoló después de la muerte de su madre. Se consoló después de la muerte de su madre. Entonces yo le quiero decir esto, hermano. Sí, es difícil perder un familiar. Es difícil, hermano. Mire, ha de ser terrible. Yo, gracias a Dios, tengo a mi papá y a mi mamá con vida todavía, hermano, pero ha de ser difícil despedirse para siempre de su padre o de su madre, no digamos de un hijo, hermano. Que de alguna forma el Señor nos prepara, porque sabemos que, hermano, en algún momento nuestros padres tienen que irse, y si esa es la ley de la vida, hermano. Pero perder así inesperadamente un hijo ha de ser tremendo, hermano. No es cosa fácil. Es ahí donde yo quiero dejarle este versículo. Hay consuelo aún en esos momentos tan difíciles. El Señor te dice, hay consuelo. Y dice ahí que Isaac se consoló. Dice ahí que Isaac encontró consuelo, hermano. Y yo lo que veo, el apoyo de él fue su esposa. No es viernes, no es culto familiar, pero en los momentos difíciles, como familia, tenemos que estar, hermano, unidos. En esos momentos de luto tenemos que estar unidos. Hoy tenemos una familia, y usted ya se dio cuenta, hermano, que tiene ahí, está pasando un proceso. Y ella tiene que estar allá, su esposa tiene que estar con él, sus hijos tienen que estar con él. Qué raro sería ver a sus hijos danzando aquí y a su padre allá de luto, hermano. No se puede. Como familia tenemos que unirnos para que todos salgamos de ese momento difícil. Ahora, dice ahí, hermano, que Isaac se consoló. Y otro ejemplo que tenía ahí, tal vez lo pones, es David. En primera de Samuel, creo que está en el capítulo 12. Cuando David se enteró que su hijo había muerto. Mire esto, hermano, mire, momentos donde la tristeza nos puede invadir. Pero mire lo que nos enseña la palabra. Dice la Biblia ahí, que cuando David se enteró que su hijo había muerto, se levantó, se lavó, se ungió, se cambió las vestiduras y dice que entró al templo. Mire lo que nos enseña la Biblia. No sé si tenés el versículo, porque ahí te lo puse yo bien explicadito. En primera de Samuel segunda de Samuel capítulo 12, verso 20. Dice la palabra, hermano, que ese hombre, cuando se enteró que su hijo había muerto, hermano, él dice que se levantó, se lavó, se ungió, se cambió las vestiduras y entró al templo a adorar. ¿Sabe qué me enseña la Biblia ahí? Que en un momento de luto no nos podemos quedar tirados, hermano. Aunque sea difícil levantarnos, pero el primer paso es: levántate de ese golpe que te dio la vida. Aunque sea difícil, hermano, pero mira, la Biblia me enseña que hay que levantarse. No te puedes quedar aquí tirado. Hay que levantarse, hay que reponerse, hermano. Hay que reponerse. Y después de reponerte,
Entonces empieza a buscar limpieza. Quítate las vestiduras de luto y ponte vestiduras de victoria. Y hay algo bien vital que lo vamos a ver a la luz de la palabra. Es que hay que ir al templo. En el templo, aquí en el templo hay consuelo. El Señor utiliza, hermano, ya vamos a ver el mensaje que traigo esta mañana de parte del Señor. Pero el Señor utiliza varios medios en este lugar para consolarnos. Entonces viene este hombre, hermano, y hace todo ese proceso. Y mire lo que yo veo, que antes de ir a su casa fue al templo. Antes de ir a su casa fue al templo. Y dice la Biblia, hermano, que él entró al templo, adoró al Señor, después se levantó y se fue a su casa a comer. Pero qué importancia es, mire esto, que en un momento de dolor, qué importante que en un momento de tristeza, hermano, que en un momento de desesperación no te quedes en la casa, hermano. Dígame conmigo. ¿Sí me está escuchando lo que estoy diciendo, hermano? No te quedes en tu casa. Mire, ¿sabe qué es eso? No te escondas. Hermano, no te quedes en un lugar encerrado, porque muchos lo que hacen, se encierran a llorar, hermano. Yo conocí una muchacha, una señora que me dijo, a mí es que, mire, en un momento de dificultad me metí abajo en la cama a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y nadie me podía sacar de ahí. Entonces, no nos podemos encerrar en un momento de, hermano, en un momento de tristeza. No nos podemos encerrar, porque, hermano, ese es el comienzo de una tragedia. Eso puede ser el inicio de un final terrible, hermano. Mejor la actitud es: levantémonos, limpiémonos, cambiémonos, unjámonos, hermano, y vengamos al templo a adorar. Vengamos al templo a adorar. Entonces, mire lo que David pudo hacer. Fíjese que otro ejemplo que yo veía ahí, hermano, es que en el libro de Génesis, capítulo 37, verso 35. No sé si hay problemas con la pantalla, yo solo anoté aquí las citas, o búsquelos ahí usted en su Biblia, hermano. Si usted tiene que andar su Biblia ahí para que compruebe lo que yo le estoy hablando, y todas las prédicas, y cualquiera que venga acá, ahí ande su Biblia para que pueda comprobar lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. En Génesis 37, 35 nos habla la historia de Jacob. Y esto es lo que yo le decía, hermano. Dice ahí que él rehusó ser consolado. Es que ese es otro tremendo error que nosotros podemos tener en un momento de tristeza. Mira, hermano, una cosa es que nos quedemos allá tirados y que de ahí nadie nos saque, hermano, porque puede pasar. Pero otra cosa es que usted o yo nos rehusemos a ser consolados. Por eso en la administración le dice, hermano, abra su corazón, porque esta noche, esta mañana el Señor quiere consolarlo. Pero es necesario que usted no se rehúse. Es necesario que nosotros no nos rehusemos a esa consolación. Pero aquí este hombre, cuando se enteró que su hijo, hermano, mire, una mentira, porque era mentira que a su hijo lo había despedazado una fiera. Este hombre, cuando se enteró que su hijo, en su pensamiento, en su mente, dijo: a mi hijo lo devoraron, a mi hijo lo destruyó ese animal, esa bestia. Entonces dice que él se llenó de dolor, se llenó de luto, hermano. Entonces sus hijos y sus hijas, dice ahí ese versículo, llegaron a consolarlo. Pero él rehusó ser consolado. ¿Sabe qué es eso? No me vengas a buscar. El Señor puede estarte hablando por medio de un mensaje: no quiero. El Señor puede estarte hablando por medio de su palabra: no quiero. Hermano, y caemos a un estado de depresión terrible, terrible. Mire, cuando yo leo toda esta historia, me doy cuenta, hermano, eso fue en el capítulo 37. Quizás debería tomarme más tiempo para decirle esto, pero tengo que ver las otras cosas.
Mire, eso fue en el capítulo 37. En el capítulo 45 de Génesis, verso 27 y verso 28, de repente Jacob se entera que José no estaba muerto. Por favor, hermano, no me vaya a perder el hilo de esta enseñanza. En el 37 él está llorando. Él está, hermano, pero atribulado. Y él dice: no quiero que vengan a consolarme. No acepto ninguna consolación. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 8. ¿8 qué es? 8 dice, hermano, cuando lo aplican ahí sí a la simbología, es un número de reinicio. Es un número de reinicio. Y dice la palabra en ese versículo que cuando Jacob se dio cuenta que José vivía, dice que el espíritu le revivió. ¿Cómo estaba entonces él? Mire, estaba muerto en vida. Estaba viviendo naturalmente, pero por dentro, hermano, estaba muerto. 8 capítulos de su vida enlutado. 8 capítulos de su vida, hermano, rehusando ser consolado. ¿Cuánto tiempo pasó de esa pérdida y todavía no te has repuesto, hermano? Por favor, yo quiero darme a entender. Yo no estoy minimizando el dolor que puede llevar perder un familiar. Dios me libre de eso. No estoy diciendo eso. Yo sé que ha de ser triste perder a un hijo, así como se decía de Jacob. Ha de ser doloroso, hermano, ha de ser triste. El asunto o el mensaje es, lo que te quiero decir es que el Señor quiere consolarte. No te rehuses. El Señor quiere reparar esa pérdida. No te rehuses. Pero este hombre quisieron consolarlo y él se rehusó. Y pasaron varios capítulos de su vida, hermano, hasta que él se da cuenta que su hijo vive. Dice que el espíritu revivió. 8 capítulos de su vida viviendo enlutado. Si lo vemos en años, hermano, ahí en Génesis 37, los primeros versículos, dice que José tenía 17 años. Cuando Jacob se dio cuenta que su hijo vivía, ya era rey en Egipto, ya tenía una posición alta en Egipto, hermano. Pero dice la Biblia que hasta los 30 años, cuando José tenía 30 años, él empezó a gobernar en Egipto. 30 menos 17, 13 años llorando a su hijo. 13 años de dolor, 13 años de luto, 13 años rechazando el consuelo que te quería darle su familia. Y yo le podría decir 13 años o cuánto tiempo rechazando el consuelo que el Señor quiere darte. Ya no sigas rechazando el consuelo de Dios. El Señor quiere consolarte. El Señor quiere consolarnos. Él quiere cambiar nuestro lamento en danza. Mire este otro, Génesis 27:42. Mira, le dice ahí la Biblia, la mamá de Esaú, que es la madre de Jacob. Aquí yo le dije, cuando Jacob ya era un hombre maduro, pero en su infancia, o en su adolescencia, o en su juventud, usted sabe el lío que tuvieron ellos. Él le quitó la primogenitura a su hermano. Cuando Esaú se dio cuenta que Jacob le había quitado su primogenitura, su bendición, dice la Biblia ese versículo, que él se consolaba con la idea de matar a su hermano. ¿Por qué pongo este versículo? Porque podemos tener, hermano, maneras equivocadas de consolarnos. Podemos estar encontrando fuentes de consuelo que no vienen del Señor, vienen de Satanás, hermano. Aquí quiero ser directo, hermano. Mire, pasando situaciones difíciles, y lo primero que el enemigo te pone en tu mente, o no en su mente, allá en otro lado, hermano, aquí reprendemos eso. Pero lo primero que el enemigo pone en su mente de esas personas, en la mente de esas personas: ¿por qué no te tomas unas cuantas pastillas de curar frijoles ahí y asunto arreglado?
¿Por qué no agarras un lazo, te lo pones al cuello y te colgas? Asunto arreglado. ¿O por qué no tomás ahí una pistola, ponete un tiro en la cabeza y asunto arreglado? Mire, hermano, soluciones incorrectas de consolarse. Este hombre, Esaú, en su mente, él decía: con matar a mi hermano lo arreglo todo. Con matar a mi hermano yo me voy a consolar. Esa es mire, hermano, esa es una fuente correcta de consuelo. Incorrecta de consuelo. Esa es una fuente, hermano, que tenemos que reprenderla. Si creemos que con hacerle daño a una persona nos vamos a sentir bien, Satanás está queriendo darte una fuente de consuelo equivocado. Si creemos que con vengarnos, hermano, yo sé lo que le estoy diciendo es tremendo. Si creemos que con vengar lo que nos hicieron nos vamos a consolar, yo te digo, hermanito, estamos buscando una fuente incorrecta de consuelo. Es que hoy si me las paga ese desgraciado, ya vas a ver. Solo estoy esperando una oportunidad y me la desquito. Hermanito, esa no es una fuente de consuelo. Eso es, mire, eso es hundirse más en una situación. Por eso Jacob, hermano, o Esaú, el hermano de Jacob, él tenía en su mente algo incorrecto. Él decía: con matar a mi hermano lo voy a arreglar todo. Con matar a mi hermano me voy a desquitar la que me hizo y entonces yo me voy a sentir bien, me voy a sentir consolado. Hermano, mentiras. Nunca con hacer el daño a alguien más nos vamos a sentir consolados. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? No busquemos fuentes de consolación incorrectas. Busquemos las fuentes de consolación que vienen de Dios, y ese es el mensaje de esta mañana. Fuentes de consolación. Pero ¿cuáles? Las que vienen de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1. Segundo libro de Corintios capítulo 1 verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire quién es Él. Dice que es Padre de misericordia. Y mire esto, qué lindo, hermano. Y Dios de toda consolación. Por favor, si usted puede subrayar eso. Dice que Él es Dios de toda consolación. O sea, no hay situación en la cual el Señor no te pueda consolar, hermano. No hay circunstancia en la que el Señor no te pueda dar la porción que necesitas para estar consolado. Porque dice la Biblia ahí que Él es Dios de toda consolación. Dice el verso 4: el cual nos consuela, mire hermano, en toda tribulación nuestra. No solo en algunas tribulaciones. Él te consuela en toda tribulación, hermano. No solo en aquellas que son más fáciles, no, aún en las más difíciles el Señor tiene una porción de consuelo para nosotros. Dice ahí: en toda tribulación, en cualquier aflicción. Dice para que el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos, mire esto qué bonito, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Entonces ahí, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Entonces, hermano, Dios nos quiere consolar con toda consolación. ¿Y cuando? En cualquier problema, en toda tribulación, el Señor tiene una porción de consuelo. Esa palabra consuelo, dentro de sus aplicaciones, quiere decir confortar. Pero fíjese que hay un diccionario que dice que es como llamar a alguien. Oiga esto: es como llamar a alguien para que esté a nuestro lado, hermano. Eso es consuelo. Es llamar a alguien para que esté a nuestro lado. Entonces déjeme decir algo más aquí antes de entrar al tema. Todavía estoy en la introducción, ya no sé cuánto llevo, hermano, en la introducción todavía. Dios santo, llevan más de 20 minutos. Ok, mire, es como que nosotros, hermano, pidamos auxilio para que alguien esté cerca de nosotros.
Entonces, no se trata de excluirnos, hermano. Mire, nunca una situación difícil la vamos a enfrentar nosotros solos. O tal vez la enfrentamos, pero no la vamos a vencer nosotros solos. Necesitamos de alguien más. Necesitamos, hermanos, de rodearnos de alguien más. Entonces, si la Biblia me enseña eso a mí, yo le diría, hermano, es un error que en medio de la dificultad, en medio de la tristeza, nos encerremos. Es un error, hermano. Mire, eso es antibíblico. El que en medio de una situación difícil, lo que hagamos es: ya no voy a la iglesia, que ya nadie me llame, apago mi teléfono o cambio mi número de teléfono para que nadie me contacte. ¿Por qué? Es que no quiero que me estén preguntando, no quiero que me estén llamando. Hermano, mejor llamemos, como dice ahí ese diccionario, llamar a alguien para que esté a nuestro lado. ¿O acaso la Biblia no dice que cuando estemos tristes, que dice? Que cantemos canciones, dice la Biblia. Pero después dice: y si estás enfermo en un momento de dificultad, llama a los ancianos de la iglesia, dice, llámalos para que oren por ti. Entonces la Biblia me enseña, hermano, más bien a pedir ayuda y no a excluirme. Porque el error que pasa muchas veces en nosotros, hermano, no sé si es algún complejo, no sé si es que, hermano, no sé qué será, pero escondernos, nos escondemos. Y ese es un error. Llamar a alguien para que esté a nuestro lado. Ahora yo quiero ver unos puntitos. Después de esto, hermano, quiero que veamos algunos puntos. Lucas capítulo 2, verso 25. Dice que había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Mire las características de este hombre. Dice que era justo, era piadoso. Pero mire lo que tenía él de esperanza. Dice que él esperaba la consolación de Israel. Y dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Mire, este hombre, hermano, dice que, mire, no tanto esperaba una consolación para él, sino que estaba esperando una consolación para su pueblo. ¿Sabe qué es esto? A veces nosotros estamos ya hace años pidiendo por algún problema familiar. Sigue rogando al Señor, espera en el Señor, que el Señor puede darte consolación a la familia, a tu pueblo. A esta ciudad el Señor trae consolación. A este país, en medio de tantas cosas que hay, el Señor quiere traer, hermano, consolación. Pero vemos a un hijo de Dios, a un hombre justo, a un hombre, hermano, piadoso, rogando o esperando por la consolación de su pueblo. Entonces, como iglesia, yo quiero decirle, hermano, mire, nosotros no nos podemos poner a la par de aquellos que solo renegando viven acerca del país, hermano. Mire, nosotros no nos podemos hacer afines con aquellos que solo hablando cosas negativas de nuestra tierra, de nuestra nación. Hermano, mejor digámosle al Señor: trae consolación a esta tierra, lo necesita. Este país necesita ser consolado por el Señor. Este país, hermano, necesita ser consolado por el Señor. Pero esa consolación solo la tiene uno, y se llama Cristo Jesús. Este hombre, cuando agarró a ese bebé en sus manos, hermano, mire esto, dice que él agarró al bebé, a Jesús en sus manos, hermano, y dijo: me puedo ir en paz. La paz es lo contrario, lo antónimo a lo que es, hermano, tristeza, a lo que es dolor. Entonces, mire esto, hermano, cuando él agarró en sus brazos a Jesús, él pudo decir: puedo irme en paz. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto la salvación. ¿Qué necesita un país? ¿Qué necesita, hermano, un departamento? ¿Qué necesita un municipio? ¿Qué necesita una ciudad? ¿Qué necesita una aldea? ¿Qué necesita una familia? ¿Qué necesita una persona? ¿Qué necesita? Conocer a Jesús. Que sus ojos puedan ver la salvación, para que esa salvación, hermano, traiga un estado de paz a nuestras vidas. Entonces, Jesús es una fuente de consolación.
¿Quién la dio? El Padre. El domingo pasado hablamos de que Él dio lo más excelente. Él dio lo mejor para la iglesia. Él dio lo mejor para la humanidad. Solo Cristo, hermano, mire, a través de Jesús, el Padre nos ha dado consolación. Pero ¿qué ha pasado? Hay muchos como Jacob que han rechazado la consolación. Hay muchos como Jacob que la consolación ha venido, pero ellos la han rechazado. Cristo Jesús vino a esta tierra a traernos consuelo, pero nosotros no queremos consuelo. Entonces hay un rechazo a la consolación. Hermano, tenemos que entender que solo a través de Cristo nosotros podemos obtener un estado de paz en medio de este mundo. Es que a veces confundimos, hermano, que la paz es que todo está tranquilo. Hermano, mire, ese es un concepto, yo diría un concepto secular, donde todo está tranquilo, no hay nada, no hay crisis, no hay problemas sociales, hermano, todo está bien. Eso lo confundimos con paz, pero yo le digo, hermano, eso realmente desde el punto de vista bíblico, eso no es paz. Paz es que en medio de las dificultades, esto es Biblia, en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, nosotros tengamos paz en nuestra vida. Fíjense que por ahí hablaban de una fotografía, hermano, que ganó, no sé si el primer lugar de un premio ahí, pero a los fotógrafos le dijeron: el que tome una fotografía, mira esto, que tipifique la paz. O sea, que cuando tomaron esa foto, uno puede decir que paz y tranquilidad, esa va a ganar. La mejor fotografía que transmita ese mensaje, esa va a ganar el primer lugar. Y dice, hermano, que ahí la historia, que la fotografía que ganó, el fotógrafo dice que se fue a una cascada, hermano, una caída de agua así alto. Y usted sabe que en medio de la cascada hay un sitio donde se puede estar. Entonces ahí estaba una ramita de un árbol y ahí estaba un gorrioncito. Y dice que ese gorrioncito estaba tan tranquilo, hermano, pero tranquilito. Llegó el fotógrafo, cazó esa foto, hermano, y la presentó, y esa fue la que ganó. Pero ¿cuál fue el mensaje? Que en medio de la adversidad, en medio de la lluvia, en medio de donde estaba cayendo aquel torrencial aguacero, ese animalito estaba tranquilo como que nada, hermano, en paz. Es que, hermano, perdóneme, pero no esperemos, no sé si voy a quitarle la esperanza, pero yo le tengo que enseñar lo que es. No esperemos que las cosas mejoren, hermano, en nuestro mundo. Vienen cosas tremendas y eso está en la Biblia. Pero ¿qué nos ofrece Jesús? ¿Qué nos ofrece Cristo? Que si nosotros le conocemos a Él, no importa lo que esté pasando afuera, hermano, nosotros vamos a estar confiados, nosotros vamos a estar en paz, nosotros vamos a estar en tranquilidad. Hermano, dele un aplauso al Señor. Lo que el Señor nos ofrece, miren esto, lo que el Señor nos ofrece es que puede haber crisis afuera, pero en la casa del Señor no hay crisis. Lo que el Señor nos ofrece es que puede haber situaciones difíciles allá afuera, pero en el pueblo de Dios no será tocado por esa situación. Hermano, eso lo vemos en Egipto. Hermano, en Egipto dice la Biblia que ahí, hermano, se dieron las 10 plagas. Ahí, hermano, cuando hubieron aquella oscuridad tremenda que dice, hermano, que ni así cerquita se podía ver la gente. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero en Gosén siempre hubo luz. ¿Quién habitaba en Gosén? ¿Quién estaba en Gosén? El pueblo de Israel. ¿Y quién es el pueblo de Israel? El pueblo de Dios. Entonces, si usted y yo somos pueblo de Dios, no importa que hayan tinieblas afuera, en nuestras casas siempre va a haber luz, porque tenemos la luz de Cristo. Gloria a Dios. Mire, hermano, dice que ahí en Egipto llegaban aquellas plagas de moscas y todo eso, hermano, terrible, tremendo, hermano. No se podía ni comer porque mucha mosca. Pero en Gosén no entraron.
Dice la Biblia que cuando el Señor iba a destruir ya el primogénito, ¿qué le dijo? Ahí pongan la marca de la sangre en sus puertas para que esa destrucción no llegue a Gosén. Puede haber muerte afuera, puede haber destrucción afuera, pero tengamos paz en medio de la destrucción, porque el Señor está con nosotros y Él nos da un estado de paz. Solo a través de Cristo nosotros podemos vivir una vida en paz y tranquilidad, hermano. Lo que pasa es que el mundo ha rechazado eso. Lo que pasa es que el mundo, Jacob le ha dicho: no quiero ser consolado. Ha rehusado ser consolado. Pero esta mañana, por eso lo preparé antes de la prédica, hermano, yo le dije: abra su corazón y no le diga no a la consolación que quiere darnos el Señor este día. Que nosotros tengamos nuestro corazón abierto, porque el Señor quiere consolarnos. Mire, Juan capítulo 14, verso 16. Dice ahí la palabra del Señor. Dice el Señor Jesús: yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros, dice, hermano, para siempre. Por eso no pierda de vista que es consuelo. Consuelo es llamar a alguien para que esté a nuestro lado. Eso es consuelo. Y ya vimos que Jesucristo, hermano, es nuestro consuelo. Pero Él se fue y Él dice: mira, no van a quedar solos, yo me voy. Pero al llegar donde mi Padre, yo le voy a rogar a mi Padre que Él los envíe el otro consolador. Entonces el Espíritu Santo también es un consolador. Yo creo que está fácil, porque uno de los títulos que tiene el Espíritu Santo es ese: consolador. Consolador. Entonces el Espíritu Santo es un consolador. ¿Y cuándo lo tenemos? Dice ahí la Biblia: para siempre. Para siempre. ¿Sabe qué tenemos que hacer, iglesia? Mire, ya se lo he mencionado, pero estas cosas hay que estarlas mencionando. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Tengamos más comunión con el Espíritu Santo. Tengamos más comunión con el Espíritu Santo, hermano. Él es nuestro consolador. Pero si usted o yo lo ignora, de alguna forma estamos haciendo lo de Jacob. Sus hijos, hermano, llegaban: papito, ya levántate de ahí, papá, mira, no es bueno que estés ahí encerrado todo el día, papá, mira, cambiate, bañate, papá, salgamos, hagamos algo, papá. Pero él decía: no quiero. ¿Qué es eso? Los ignoraba. El Espíritu Santo puede estar a nosotros ofreciéndonos consuelo día a día, hermano. Ahí, momento a momento, el Espíritu Santo puede estar ahí queriendo consolarnos. Pero nosotros, los desentendidos, hermano, los desentendidos, ¿sabe qué tenemos que hacer? Hay que mejorar nuestro diálogo con el Espíritu Santo. Cuando oremos al Señor, dice la Biblia que lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero por medio del Espíritu Santo. Romanos 8 dice que aún nosotros no sabemos orar, pero que el Espíritu Santo ora por nosotros. Y si no oramos, hermano, no hay comunión con el Espíritu Santo. Mira, hermano, el pastor te puede fallar. Tal vez tú le estás pidiendo ahí hablar con el pastor desde día a día y por cuestiones de tiempo no ha podido. El pastor te puede fallar, pero la compañía del Espíritu Santo, esa no te falla, esa siempre va a estar contigo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hablemos con el Espíritu Santo. Él es nuestro consolador eterno, hermano. Mire, Él está a las 24 horas, los 7 días de la semana. Ahí está contigo, solo háblale, hablemosle. Hermano, empecemos a entablar una comunicación con el Espíritu Santo. Si tenemos que decirle nuestras congojas a Él, digámoselas, hermano. Si tenemos que decirle nuestros fracasos al Espíritu Santo, digámoslo, hermano. Si tenemos que decir ahí nuestras penas al Espíritu Santo, digámoslo, porque Él te consuela en todo momento. Él te consuela en todo momento. Él es un consolador por excelencia, hermano. Mira, tanto así
que dice la Biblia, que nosotros lo tenemos dentro. Pues no dice Corintios, 1 Corintios 3:16 creo que dice, hermano, no sabéis, es que eso pasa, hermano. Mire Pablo, me fui a buscar el otro día, hermano, cuántas veces dijo Pablo, o ignoráis esto, o ignoráis lo otro, y no sabías esto, hermano. Y una de las cosas que él dijo, ¿no sabéis que ustedes son templo del Espíritu Santo? En otras palabras, ¿desde cuándo vienen viviendo así y ustedes no se dieron cuenta que ustedes son el templo del Espíritu Santo? La gran mayoría de iglesia, aquí no, pero la gran mayoría de iglesia, hermano, no saben que son templo del Espíritu Santo. Pero usted a partir de hoy dígale, Señor, tú eres mi consolador eterno, tú siempre estás conmigo, tú estás ahí dentro de mí y tú eres una fuente de parte de Dios para consolarme. Tú eres una fuente de parte de Dios para traerme consuelo, para traerme vida. Entonces, la fuente del Espíritu Santo, ya vimos que Jesús es una fuente del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es una fuente, hermano, de consolación. Hechos 9:31, mire este versículo a mí me llenó, hermano. Este versículo sí que yo me lo quiero agarrar, hermano, pero creérselo al Señor, porque mire lo que dice ahí. Y las iglesias, está con ese ahí, hermano, las iglesias entonces tenían paz. Dice que por toda Judea, Galilea y Samaria, miren esto, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Y usted sabe que uno de pastor, el pastor que diga que no quiere tener multitudes es mentiroso, hermano. Es mentiroso. Yo quisiera ver este lugar, hermano, que haya necesidad ya de romper esa pared y poder hacer algo más grande. Ese es mi anhelo. Pero crecer ordenadamente, yo se lo he dicho. Pero mire lo que dice aquí la palabra acerca de la multiplicación. Tiene que ser una iglesia consolada. Para poder multiplicarnos, tiene que ser una iglesia consolada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Dice que esas iglesias, hermano, dice que, mire, eran edificadas, esa es una cosa, andando en el temor del Señor, pero también con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. O sea que el consuelo del Espíritu Santo le va a hacer a usted que se multiplique, hermano. Porque no es el pastor que se multiplica. ¿Quiénes se multiplican? Las ovejas. No, el pastor aquí, hermano, mientras esté solo va a ser uno. No pueden haber más pastores. Pero ovejitas sí. Ovejitas sí tienen que haber más. Pero mire, hermano, ¿sabe de dónde lo veo yo? Y ahí agárrelo usted, hermano. Porque le vuelvo y le repito, quien se tiene que multiplicar es usted, ovejitas. Pero ¿cómo se puede multiplicar la iglesia con un estado de paz, con un estado, hermano, de consolación? Es que la gente lo va a ver a usted y le dice, pero ¿cómo es posible que usted solo alegre pase? ¿Cómo así que a usted, mire, a usted le va mal allá, a usted le pasa este problema y usted siempre anda alegre, siempre anda regocijado? Y le van a preguntar, ¿qué come usted? Deme la dieta para que yo también haga eso. Entonces la gente se empieza, hermano, a preguntar, ¿qué pasa con esos cristianos que nunca están tristes, siempre andan alegres? ¿Qué pasa con esos cristianos que siempre andan con una sonrisa en su rostro, ahí que transmiten esa paz, que transmiten esa felicidad? Entonces los demás dicen, yo quiero eso que ellos tienen. Entonces empiezan a venir acá y empiezan a buscar ese consuelo en el Señor. Y entonces la iglesia empieza a crecer, hermano. Entonces la iglesia empieza a desarrollarse. ¿Pero por qué? Porque hay una iglesia que ha encontrado consuelo en el Espíritu Santo. Entonces esa iglesia que ha encontrado consuelo en el Espíritu Santo viene, hermano, sale allá al mundo secular y todo el mundo dice, ¿pero qué le pasa a este? Que el jefe lo regaña y le da gracias. ¿Qué le pasa a este que recibe un insulto y contesta una bendición? ¿Cómo así? La gente se empieza a preguntar qué pasa con ellos. Hermano, tú transmites paz a otros.
Hay otros que quieren tener lo que tú tienes. Hay otros que desean ese estado de paz que nosotros como iglesia de Cristo deberíamos de tener. Pero por eso le digo, que comience con nosotros. Hermano, que toda tristeza, que toda amargura se vaya y llegue la consolación del Señor, para que nosotros podamos transmitir eso a los demás y que esta iglesia se llene de gente con problemas, pero consolados por el Señor. Así como la cueva de Adulán, vinieron endeudados, vinieron emproblemados, vinieron, hermanos, destruidos, pero salieron de la cueva de Adulán en victoria. En victoria, en poder, en regocijo. Eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Perdóneme, no es fingir felicidad, no es fingir un estado de paz. Hermano, yo creo que no debemos de fingir. No, hombre, si lo que el Señor nos está dando es una realidad, y que haya consuelo, que haya paz y que haya tranquilidad. Entonces, el Espíritu Santo es una fuente de consolación. Yo no sé cómo voy con el tiempo, hermano. Tenemos que avanzar un poquito. Hechos capítulo 15, verso 30. Dice que así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Mira esto. Y cuando la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Entonces, Jesús es una fuente de consolación. El Espíritu Santo es una fuente de consolación. Pero aquí me está hablando que la palabra escrita es una fuente de consolación. Entonces dice ahí, hermano, que cuando ellos leyeron la carta, esto es lindo porque dice que se regocijaron porque por el consuelo que les impartía. Hermano, la Biblia es una fuente de consuelo. Por eso no tenemos que, hermano, no tenemos que menospreciar la palabra del Señor. Mire, ahí habla de cartas. Y dígame usted, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, hermano, Efesios, Filipenses, Gálatas, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo. Hermano, ¿qué son esos libros? ¿Lo ha leído usted? ¿Qué son esos libros? Cartas. Cartas que el apóstol Pablo escribió. La gran mayoría de ellas las escribió en la cárcel. Ahí estando encarcelado, hermano, él escribía las cartas a tal iglesia y las mandaba, hermano. Y cuando la iglesia leía esas cartas, les impartía consuelo. Si eso era con la iglesia primitiva, ¿por qué no puede ser hoy para nosotros? Hermano, ¿por qué vamos a desembuchar todas nuestras tristezas en el Facebook? No, hermano. Vaya a la palabra del Señor y ahí consuélese. Vaya a la palabra de Dios y allí encuentre consuelo. Mire, la palabra del Señor imparte consuelo. Hay un versículo en Romanos 15:4, dice que porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia, y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanzas. Mire, un estado de tristeza se genera por una desesperanza. Usted esperaba mucho de aquella persona y cuando miró lo que en verdad era, se decepcionó y dijo: no vale la pena. Tenía mi esperanza en él, pero por lo que me dice, ¿qué se llena el corazón? De desesperanza, de tristeza. Pero dice ahí, hermano, que todas las cosas que se escribieron en el pasado, dice que se escribieron, hermano, para que nosotros tengamos consuelo. Entonces, si tú, mire hermano, si estamos llenos de desesperanza, lee la palabra, porque ahí está promesas que, hermano, allí están escritas las promesas que nos esperan a nosotros. Hay esperanza en la palabra del Señor. Entonces, ahí es una fuente de consolación. Es una fuente de consolación. Es una fuente de consolación.
Y muchas veces la tenemos, pero no tomamos de ella. Hermano, es como que pase a la orilla de nuestra casa, pase una fuente, pero que esa fuente sea una fuente, hermano, pero de la agua, el agua, pero pura, un agua purificada. Un agua, hermano, mire, que tal vez ahí corra un río ahí a la par de nuestra casa, y que usted diga, esa agua es un agua pura, no existe agua más limpia que esa, hermano. Y que nosotros vayamos a otras fuentes sucias a sacar agua para tomar. ¿Qué parábola es esta, pastor? Tenemos la Biblia en nuestras casas, pero no la leemos. Pero sí miramos cosas en nuestra tele que en vez de, hermano, que en vez de edificarnos, nos contaminan. Yo sé, silencio, yo sé que estas cosas no es muy rica recibirlas, hermano. Pero mire, así es, hermano. Tienes la fuente de la palabra, que es una fuente exquisita. Hermano, es una fuente inagotable, es una fuente infalible, es una fuente que nunca te va a hacer daño, nunca te va a causar un daño. La fuente de la palabra siempre trae vida, siempre trae restauración, siempre trae consuelo, siempre trae una respuesta, hermano, a una situación difícil. La tenemos ahí, pero no la tomamos, no la tomamos. Ahí pasa ese río, hermano, ese río exquisito, ahí pasa, pero no la tomamos. Pero cualquier cosa, cualquier suciedad, hermano, si le prestamos atención, hermano, que seamos una iglesia, que nos alimentemos de la palabra del Señor, para que seamos una iglesia consolada, y que a través del consuelo nosotros podamos multiplicarnos en este lugar. La palabra del Señor trae consuelo. Déjenme avanzar porque ya el tiempo se me está yendo. Hechos 13:15. Lo vamos a pasar así rapidito porque este casi que es muy relacionado al anterior. Dice, después de que fue leída la ley, ahí está la palabra, y los profetas, los ancianos de la sinagoga enviaron por ellos. ¿Quiénes eran ellos? Eran los apóstoles, Pablo y alguien más que andaba ahí, diciendo, varones hermanos, si tienen alguna palabra de consuelo, hablen al pueblo. Una palabra de consuelo, hermano. Mira, si tú bebes del agua, que es la palabra, vas a estar lleno de la palabra. Entonces, cuando tú hables, vas a hablar consuelo. Pero ya no es una palabra escrita. Mire esto, ya no es algo que lo leímos directamente de la palabra, sino que es algo que está dentro de nosotros, hermano, que es la misma palabra, pero que ya el Señor utiliza un vaso para darla. Eso puede ser un mensaje, puede ser una fuente de consolación, un mensaje de la palabra del Señor. Así como está usted ahorita recibiendo un mensaje, esto puede ser una fuente de consolación. Entonces, no rechacemos un mensaje de parte del Señor. Si usted sigue leyendo ese capítulo, hermano, agarra a Pablo ese. Yo le digo, no había micrófonos en aquel lado, pero imagínense, agarró el micrófono y empezó a hablar. ¿Y qué es lo que hablaba Pablo ahí? De Cristo, hermano, de la palabra del Señor. Todo mensaje que lleve a Cristo Jesús va a ser una palabra de consuelo. Aprendamos un poquito aquí. Toda palabra que salga de la boca de un hombre y que cause miedo, que cause temor, que cause, hermano, eso, hermano, eso no viene de parte del Señor. Eso no viene de parte del Señor. Se lo digo por si llegan a su casa, deme una ofrenda, hermano. Mire, si usted no siembra en este siervo, yo le aseguro que esta casa va a ser destruida. Hermano, no reciba cuestiones así. Nunca la palabra del Señor va a llevar miedo a un lugar. Nunca. Nunca, hermano. La palabra del Señor puede llevar, hermano, sí, reprensión, claro que sí. Puede llevar un mensaje ahí de amonestación. Amén. Pero en medio de ese mensaje de amonestación siempre te va a dar la salida para que tú endereces, siempre. Entonces, no, hermano, todo aquello que solo hablan de infierno y de condenación, hermano, y que más que traer la gente al arrepentimiento, la traen pero por miedo. Y eso no sirve, eso no funciona, hermano. Eso no funciona. Entonces, la palabra del Señor siempre va a traer consuelo. Y ahí Pablo dice que, hermano, se dio un discurso ahí hablando de Jesús y trajo consuelo a la gente. Mire qué bonito. Tanto así que le rogaban a él, Pablo, no te vayas.
Pablo, no te vayas, quédate aquí con nosotros. Y mira, ahí hay un versículo donde dice, mira, mañana tenemos ahí la reunión en la sinagoga, ven y enséñalo. Hermano, hambre por escuchar la palabra. Cuando hay una palabra de consuelo, siempre nuestros oídos van a estar atentos a escuchar esa palabra. Entonces, palabra de consuelo. Mire, que nuestras bocas, usted ahí en su trabajo, pueda dar palabras de consuelo. Pero hermano, a veces somos hablamos más cosas negativas que positivas. Eso no viene del Señor, hermano. Llenémonos de la palabra del Señor para que nosotros le demos una esperanza al que está necesitado. Por medio de la palabra del Señor, nosotros podemos darle una palabra que levante al caído. Una palabra, hermano, que entre en el corazón de una persona y pueda decir, es cierto, ando mal, voy a buscar ayuda. Hermano, esas palabras que levantan, que sustentan, esas palabras, hermano, que dan vida a lo que ya está muerto. Mire, me recuerdo y se me viene a la mente cuando allá en el Valle de los Huesos Secos, hermano, lea bien esos versículos. ¿Sabe cómo fueron restaurados esos cuerpos? Por la palabra. Le dijo el Señor a Ezequiel, Ezequiel, ¿me confirma? ¿Sí? ¿O a Ezequiel fue? ¿Sí? Le dijo el Señor a ese profeta, solo di la palabra y esos huesos van a empezar a unirse. No dijo agárralos y empiézalos a unir tú, no, solo di la palabra y todo eso que está desintegrado va a empezar a unirse. Entonces, hermano, nosotros por medio de la palabra podemos edificar, podemos construir, por medio de la palabra podemos levantar. Pero que la palabra, hermano, si es para destrucción, si es para división, si es para discordia, eso no viene de parte del Señor. Si se está diciendo algo en medio de la iglesia que en vez de unir divide, ojo, eso no es del Señor. Se lo voy a enseñar para que usted lo identifique. Si llega un hermano a decirle algo a usted que lo que causa es división, dígale, hermanito, no te voy a recibir eso, perdóname. No viene de parte del Señor eso. ¿Por qué? Porque no une, no nos ayuda en nada, no nos edifica. Más bien lo que querés es destruir. No viene de parte del Señor. Mira, iglesia, si hay algo que nos va a hacer fuertes, es la unidad. Es la unidad. Pero imagínese ahorita anunciar la coinonía y que salga uno por ahí, coinonía, eso no, usted, no hay allí. ¿Para qué? Mire, mejor vamos a tomarnos un cafecito nosotros ese día. Ya va a ver que la vamos a pasar calidad. Cuidado, hermano. Eso no viene de parte del Señor. Eso no viene de parte del Señor. ¿Por qué? Porque va en contra de la visión, en contra de lo que queremos hacer aquí. Hermano, imagínense, queremos construir, queremos hacer este lugar bonito y que de repente diga alguien, hermano, no ofrende. ¿Para qué va a ofrendar usted? No, mire que ahí están botando el dinero. ¿Para qué va a ofrendar? ¿Para qué va a diezmar? Cuidado, esas palabras, hermano, eso no viene de parte de Dios, porque van en contra del propósito de Dios. Entonces tenemos cuidado tanto al hablar como al oír. Hermano, el mensaje de la palabra de Dios es un mensaje, es una fuente de consolación. Tal vez los hermanos de alabanza me acompañan. Le leo primera de Corintios 14:3. Mire esta fuente. Ahí recapitulando un poquito, Jesús es una fuente de consolación. El Espíritu Santo es una fuente de consolación. La palabra del Señor es una fuente de consolación. Un mensaje de la palabra del Señor es diferente, hermano. Eso es diferente. La palabra del Señor y un mensaje de la palabra del Señor es diferente. La palabra del Señor la tenemos todos los días. Ahí usted en su casa puede agarrarla, leerla, llenarse de ella, llenarse de esa fuente de consolación. Pero un mensaje de la palabra del Señor es que usted ya va a ir a dar eso, hermano, que usted leyó, eso de lo que usted se llenó, va y lo da a otro. Entonces un mensaje de la palabra del Señor puede ser consolación. Y mire este otro. Dice 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Una palabra de profecía, una palabra en medio de los dones proféticos puede levantarlo a usted. Una palabra en medio de los dones proféticos puede darle lo que usted vino a buscar en un culto, hermano. Por eso la actitud de David,
antes de ir a su casa, mejor fue al templo. Porque aquí en el templo pueden unirse. Vimos 5 fuentes. Aquí en el templo está Jesús. Aquel hombre dice, tal vez no se lo dije en el punto, pero dice que Simeón fue movido por el Espíritu Santo. ¿A dónde? Al templo. Entonces mire, para cuadrar bonito el mensaje, son 5 fuentes, pero esas 5 fuentes las puede encontrar en el templo. Jesús, ¿a dónde encontró Jesús? Simeón a Jesús en el templo. Hermano, el Espíritu Santo, ¿dónde se mueve? En el templo. La palabra de Dios en el templo. Un mensaje de la palabra de Dios en el templo. Y una profecía en el templo. En este lugar hay fuentes de consolación. Cuando te sientas triste, cuando te sientas solo, cuando te sientas abatido, no cometas el error de irte. No cometas el error de aislarte. Mejor ven a este lugar, que el Señor puede utilizar cualquiera de esas 5 fuentes para consolarte. Para consolarte. Segunda de Tesalonicenses 2:16 dice, segundo libro de Tesalonicenses 2:16 dice, y que nuestro Señor Jesucristo mismo, 1, y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza. Dice, hermano, buena esperanza por gracia. Pon el otro versículo ahí. Dice, por gracia, que nuestro Señor Jesucristo mismo, que Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y afirme en toda obra y palabra buena. Cierre sus ojitos. El anhelo del Padre es consolarte, hermano. Dios quiere darte consuelo. Dios quiere darte consuelo. El Señor quiere darte consuelo. Y esta mañana hemos visto 5 fuentes de consuelo. 5 fuentes de consuelo. Cristo Jesús, el Espíritu Santo, la palabra escrita, un mensaje de la palabra del Señor.